Antes de empezar con esta historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Escribe el nombre de tu ciudad. Y aprovecha para suscribirte al canal. Deja tu like y vamos con nuestra historia. El atardecer pintaba de naranja los ventanales de la residencia Sandoval, ese tipo de luz dorada que solo se ve en casas donde el dinero nunca ha sido problema. El silencio reinaba en aquellos pasillos interminables, un silencio tan profundo que hacía eco en cada rincón de mármol travertino y madera de caoba. Rodrigo Sandoval detuvo su BMW negro frente al garaje exactamente a las 5:45 de la tarde, como todos los días, sin excepción. Traje gris perfectamente planchado, maletín de piel italiana bajo el brazo, rostro marcado por el agotamiento de quien sostiene un imperio sobre los hombros. Había levantado ese imperio desde cero. Cada ladrillo de esa fortuna provenía de decisiones audaces, riesgos calculados, madrugadas sin descanso. Pero ninguna reunión de negocios, ningún contrato millonario lo había preparado para lo que sus ojos verían al cruzar la puerta de la cocina esa tarde. La puerta estaba entreabierta. Rodrigo la empujó despacio, esperando encontrar a Ramona preparando la cena, como siempre lo hacía. Pero lo que apareció ante él lo dejó paralizado en el umbral. Allí, en el centro de aquella cocina de diseño que había costado una fortuna, estaba Mateo. Su hijo de apenas 10 años, ese niño callado que últimamente apenas lo miraba a los ojos, se encontraba de pie sobre un taburete. En sus manos pequeñas sostenía con extremo cuidado una compresa de hielo envuelta en un trapo de cocina celeste. Y su rostro, ese rostro infantil que todavía conservaba los rasgos de la madre que murió hacía 3 años, mostraba una expresión seria, concentrada, demasiado madura para su edad. Mateo presionaba la compresa con ternura contra el rostro de Lola, la empleada doméstica que habían contratado hacía apenas 3 meses. El lado izquierdo del rostro de Lola estaba completamente deformado por la hinchazón. El ojo izquierdo, amoratado y tumefacto, prácticamente cerrado por la inflamación. Una herida abierta cruzaba su ceja. El labio superior partido mostraba restos de sangre seca en la comisura. Ella lloraba sin hacer ruido. Las lágrimas resbalaban por las mejillas golpeadas, pero no eran lágrimas únicamente de dolor físico. Rodrigo reconocía ese tipo de llanto. Era el llanto de quien ha atravesado algo traumático, de quien ha mirado al abismo de frente y ha regresado transformado. Mateo, ¿qué está pasando aquí? La voz de Rodrigo surgió más alta de lo que pretendía, cargada de impacto y desconcierto. Lola se movió de inmediato, intentando levantarse de la silla como si la hubieran sorprendido cometiendo una falta. Pero Mateo no lo permitió. El niño mantuvo su mano firme, sosteniendo la compresa contra el rostro lastimado, con una delicadeza que partía el alma. «Quédate, Lola. Todo está bien. Te prometo que todo va a estar bien». La voz del pequeño era serena, pero había algo en ella que Rodrigo jamás había escuchado. Una firmeza, una madurez aterradora para alguien de 10 años. Como si en ese instante Mateo hubiera dejado atrás la infancia y se hubiera convertido en el protector de alguien. Rodrigo avanzó un paso, el corazón acelerándose. Por primera vez en 3 años, desde que Valeria murió dejándolo solo para criar a ese niño, Rodrigo sintió que estaba completamente perdido en su propia vida. No comprendía nada de lo que presenciaba. Lola siempre había sido tan discreta, tan silenciosa. Una mujer sencilla, de voz suave, que limpiaba la residencia con eficiencia y luego se marchaba sin hacer ruido. Rodrigo apenas intercambiaba palabras con ella. En realidad, apenas sabía algo sobre su existencia. Sabía que tenía una hija, que vivía lejos y tomaba 2 autobuses para llegar hasta allí. Solo eso. Y ahora estaba allí, destrozada, y su hijo la cuidaba como si fuera la persona más valiosa del universo. Lola,
¿Quién le hizo esto? La pregunta salió cargada de autoridad, ese tono de empresario acostumbrado a obtener respuestas inmediatas. Pero Lola simplemente bajó la mirada. La boca se abrió, tembló, pero ninguna palabra logró salir. Movió la cabeza de lado a lado, como si pudiera negar lo evidente, como si pudiera borrar lo sucedido simplemente fingiendo que no existía. Y fue un accidente, señor Rodrigo. No es nada grave. Su voz surgió débil, quebrada, y la mentira era tan evidente que hasta un niño la percibiría, y Mateo la percibió. El niño levantó el rostro lentamente. Sus ojos castaños, tan parecidos a los de su madre, estaban húmedos de lágrimas, pero había algo más en esa mirada, un brillo diferente de alguien que carga un peso demasiado grande para hombros tan pequeños. Papá. La palabra salió vacilante, cargada de emoción. Lola no puede contar lo que pasó, pero yo sí sé. El silencio que invadió la cocina en ese instante fue más estruendoso que cualquier grito. Rodrigo sintió que el aire escapaba de sus pulmones. El reloj en la pared marcaba los segundos con un tic-tac que parecía resonar por la eternidad. Como que tú sabes. Rodrigo frunció el ceño, la confusión dando paso a algo parecido al temor. Mateo descendió del taburete con cuidado, cada movimiento deliberado, y se colocó entre Lola y su padre. Un escudo humano, pequeño, delgado, pero absolutamente decidido. Porque yo estaba ahí, papá, yo lo vi todo. Las palabras cayeron como explosiones en aquella cocina de lujo. Lola intentó hablar. Su mano alcanzó la de Mateo en un gesto desesperado, pero el niño la sostuvo con fuerza, y fue en ese contacto, en esa conexión silenciosa entre una empleada golpeada y un niño de 10 años, que Rodrigo sintió algo que no sentía hacía muchísimo tiempo. Miedo. Miedo real, visceral, del tipo que te hace comprender que no tienes ningún control sobre lo que realmente importa. Hijo, ¿qué fue lo que viste? La voz de Rodrigo salió casi como un murmullo ahora, todo el tono autoritario evaporado. Mateo mordió su labio inferior, las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por su rostro. Respiró profundo, como quien se prepara para contar algo que duele demasiado para pronunciarse en voz alta. No puedo contarlo ahora, papá. Todavía no. Pero si lo cuento, tal vez te enojes conmigo también. Aquello atravesó a Rodrigo como un puñal. Enojarse con Mateo, con ese niño que amaba más que a su propia existencia, aunque tuviera dificultad para demostrarlo. ¿Por qué me enojaría contigo? La pregunta salió cargada de dolor genuino, y la respuesta de Mateo fue aún peor. Porque no es solo sobre Lola, papá. Es sobre cosas que pasan en esta casa cuando tú no estás. Es sobre cosas que nunca te conté porque pensé que no me ibas a creer. Lola apretó los ojos con fuerza, como si estuviera a punto de derrumbarse. Rodrigo, por otro lado, sintió que el estómago se le revolvía. Intentó recordar la noche anterior, el día anterior, la semana anterior. Intentó encontrar alguna señal, alguna pista de lo que podría estar ocurriendo en su propia casa mientras él estaba afuera construyendo fortunas y cerrando contratos. Pero no había nada. O tal vez sí lo había, y simplemente nunca prestó atención. Ramona, el ama de llaves que llevaba más de una década en la residencia, que cuidaba de Mateo desde bebé, siempre pareció tan confiable. Pero ahora, viendo el miedo en los ojos de su propio hijo, Rodrigo se preguntaba qué más desconocía sobre la vida que transcurría entre esas paredes de lujo. Mateo, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Rodrigo se arrodilló, quedando a la altura del niño, algo que no hacía desde hacía años. Intentó que su voz sonara suave, segura, confiable, pero Mateo vaciló. Miró a Lola, quien permanecía en silencio, después miró de vuelta a su padre, y entonces dijo algo que dolió más que cualquier golpe en el estómago. Yo pensaba que sí, papá. Yo pensaba. Fueron esas palabras las que más destruyeron a Rodrigo en ese momento.
no la violencia visible en el rostro de Lola, no el misterio sobre lo que había ocurrido, sino la comprensión brutal y clara de que su propio hijo no confiaba en él. Que en algún punto del camino de ser padre solo, de trabajar demasiado, de esconderse detrás del trabajo para no enfrentar el dolor de haber perdido a Valeria, también había perdido la confianza del único ser humano que realmente importaba en su vida. Esa tarde, Rodrigo no tomó su café, no hizo su llamada de negocios de las 6 en punto, no revisó correos electrónicos, simplemente salió de la cocina. Pero antes de cerrar la puerta, miró hacia atrás una última vez. Lola todavía estaba sentada, pequeña y lastimada en aquella silla. Mateo continuaba a su lado, la compresa todavía en sus manos, como si se hubiera convertido en el único protector de una mujer herida. Y Rodrigo comprendió, con una claridad que cortaba como cristal, que por primera vez en mucho tiempo no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo dentro de su propia casa. Y peor aún, comprendió que tal vez nunca lo supo, porque nunca se tomó el trabajo de realmente ver, de realmente escuchar, de realmente estar presente. Pero lo que nadie imaginaba, ni siquiera Rodrigo en ese momento de shock y confusión, era que la verdad sobre esa tarde sería aún más impactante que cualquier cosa que pudiera imaginar. Y lo que Mateo estaba a punto de revelar cambiaría no solo ese día, sino el resto de sus vidas para siempre. Rodrigo subió las escaleras de la residencia como un hombre en piloto automático. Se encerró en su despacho, pero no logró hacer absolutamente nada. Se sentó en el sillón de cuero italiano, ese que había costado una fortuna y que consideraba el máximo del confort, pero en ese momento parecía hecho de piedras. La cabeza le daba vueltas con 1000 preguntas sin respuesta. ¿Qué había querido decir Mateo? ¿Qué ocurría en la casa cuando él no estaba? Y sobre todo, ¿qué demonios le había pasado a Lola? Abajo en la cocina, Mateo continuaba cuidando a Lola con una dedicación que ni él mismo comprendía del todo. Ella intentó sonreírle, pero hasta sonreír le dolía. «Gracias, mi cielo. No necesitas hacer esto». Mateo negó con la cabeza con firmeza. «Sí necesito hacerlo. Tú lo hiciste por mí. Ahora yo lo hago por ti». Y era verdad, porque lo que había ocurrido esa tarde era algo que Mateo sabía que llevaría grabado para siempre en la memoria, marcado a fuego en el alma. Había sido una tarde cualquiera. O al menos había comenzado así. Mateo había regresado del colegio a las 2:30, como siempre. Ramona estaba en el supermercado haciendo las compras. Lola limpiaba el área externa, lavando las ventanas del salón que daban al jardín inmenso. Mateo estaba en su habitación, haciendo la tarea de matemáticas, esa materia aburrida que odiaba, pero que su padre insistía era importante para los negocios en el futuro. Como si Mateo quisiera tener negocios. Lo único que quería era no sentirse tan solo en esa casa enorme. Fue cuando escuchó el ruido, un sonido extraño proveniente del jardín. Voces masculinas, graves, agresivas. Mateo soltó el lápiz y fue hasta la ventana. Lo que vio hizo que su corazón casi se detuviera. Tres hombres grandes, con ropa oscura, sudaderas con capucha, a pesar del calor de esa tarde. Uno de ellos sostenía algo que parecía un arma. Mateo no estaba seguro, pero la forma en que el hombre mantenía la mano dentro del bolsillo de la chaqueta no dejaba lugar a dudas. Habían saltado el muro del fondo, ese que su padre siempre decía que era seguro, que tenía sensores y cámaras. Pero ahí estaban, invadiendo como si fuera lo más fácil del mundo. El pánico se apoderó de Mateo instantáneamente. Sabía lo que eran, sabía lo que querían. Su padre siempre le decía que tuviera cuidado, que nunca saliera solo, que nunca hablara con extraños. Porque la gente rica, Mateo, la gente rica es un blanco fácil, y en ese momento Mateo era el blanco. Lola todavía no los había visto. Estaba de espaldas, limpiando la ventana, completamente ajena al peligro que se aproximaba. Mateo sintió que las piernas le temblaban.
Tenía 10 años. Era solo un niño. ¿Qué podía hacer? Gritar, correr, esconderse. Pero entonces uno de los hombres vio a Lola. Y los tres se miraron entre sí con esa mirada que Mateo reconoció incluso sin entenderla completamente. Era la mirada de quienes estaban decidiendo qué hacer con un testigo. Uno de ellos hizo una señal y comenzaron a acercarse a ella. Mateo vio todo desde la ventana, paralizado de terror. Lola finalmente se dio cuenta, se giró y vio a los tres hombres. Y en ese instante, en esa fracción de segundo que lo decidió todo, Lola no pensó en sí misma. No pensó en correr, en protegerse, en fingir que no había visto nada. Pensó en Mateo. Sus ojos subieron inmediatamente hacia la ventana de la habitación del niño. Y lo vio. Vio a ese niñito de 10 años, con los ojos desorbitados de terror, congelado detrás del vidrio, y algo dentro de Lola, algo profundo y primitivo y absolutamente maternal, se apoderó de ella. Tenía una hija, Sofía, 11 años, que estaba en ese momento en el colegio al otro lado de la ciudad. Si esos hombres entraban en esa casa, si hacían lo que venían a hacer, Sofía quedaría sola en el mundo. Pero había otro niño ahí, un niño que no era su hijo de sangre, pero que ella veía todos los días, tan solitario, tan necesitado de afecto, tan perdido en esa mansión llena de todo menos amor. Y Lola tomó una decisión que lo cambiaría todo. ¡Corre, Mateo! La voz de ella rasgó el silencio de la tarde como un trueno. ¡Corre! Vete por la puerta de atrás y no mires hacia atrás. Los tres hombres se giraron inmediatamente hacia la ventana. Vieron a Mateo y comenzaron a correr hacia la casa. Pero Lola estaba más cerca, mucho más cerca, e hizo algo que ni ella misma creyó que fuera capaz de hacer. Se interpuso entre ellos y la puerta. Abrió los brazos, convirtiéndose en una barrera humana, y gritó: «Van a tener que pasar sobre mi cadáver primero». Arriba, Mateo escuchó, y aunque el terror paralizaba cada músculo de su cuerpo, obedeció. Salió corriendo de la habitación, bajó las escaleras a tropezones, atravesó el salón, la cocina. Podía oír los gritos afuera. Podía oír a Lola gritando, podía oír a los hombres gritando de vuelta, podía oír el sonido de una pelea, pero continuó corriendo, como ella le ordenó, directo hacia la puerta trasera que daba al patio lateral. Afuera, Lola luchaba, y era una lucha desigual, absurdamente desproporcionada. Tres hombres, todos más grandes, más fuertes, más rápidos. Pero Lola luchaba como una leona protegiendo a su cachorro. Cuando el primero intentó pasar, ella se aferró a su brazo con todas sus fuerzas. Él la empujó con violencia y ella cayó, pero se levantó inmediatamente y volvió a atacar. ¡Suéltame!, él gritó intentando liberarse, pero Lola no soltaba. Se aferraba, jalaba, hacía cualquier cosa para ganar tiempo, para darle a Mateo la oportunidad de escapar. Fue el segundo hombre quien la golpeó. Un puñetazo directo en el rostro, sin piedad, sin vacilación. El puño cerrado impactó el ojo izquierdo de Lola con una fuerza brutal. Ella escuchó el crujido, sintió la explosión de dolor, vio estrellas, cayó al suelo como un saco de papas. El sabor de la sangre inundó su boca. La visión del ojo izquierdo se volvió borrosa inmediatamente, pero aún así, aún caída, aún sangrando, Lola se arrastró y agarró el tobillo de uno de ellos. «Por favor», ella suplicó, la voz quebrada por el dolor, «por favor, déjenlo en paz, es solo un niño». El tercer hombre la pateó para soltarse. El pie impactó las costillas de Lola y ella gritó. «Dolor, dolor puro atravesando todo el cuerpo». Pero no soltó, no hasta escuchar el sonido de la sirena a lo lejos, no hasta darse cuenta de que Mateo había logrado activar la alarma de seguridad de la casa. Los tres hombres también escucharon y tomaron una decisión rápida. «Déjala, vámonos, no vale la pena».
y corrieron, saltando el muro de vuelta, desapareciendo tan rápido como habían aparecido. Lola quedó ahí, caída en el suelo de piedra laja del jardín que ella misma había limpiado por la mañana. Todo el cuerpo le dolía, el rostro palpitaba, la sangre goteaba del corte en la ceja del labio partido, pero estaba viva, y más importante, Mateo estaba vivo, lo había logrado protegerlo. Y en ese momento, sangrando y rota en el suelo de una mansión que no era suya, Lola pensó en su esposo, pensó en Tomás, quien había muerto hacía 4 años, haciendo exactamente lo mismo. Él había presenciado un asalto en la calle, había visto a un hombre siendo atacado por delincuentes, y a pesar de conocer el riesgo, a pesar de saber que podía morir, Tomás había intervenido, y murió. Recibió un disparo intentando salvar a un completo desconocido. Lola siempre se había preguntado si había valido la pena, si ese acto de valentía que la dejó viuda y a Sofía sin padre realmente había hecho alguna diferencia. Y ahora, tendida en ese jardín, tenía la respuesta. Sí, había valido la pena. Porque algunas cosas son más grandes que nosotros mismos. Algunas cosas importan más que la propia vida. Y proteger a un niño inocente era una de ellas. Fue Mateo quien la encontró. Después de que los hombres huyeron, después de que la sirena se detuvo, después de que el silencio regresó, él salió del escondite. Estaba temblando de la cabeza a los pies. Las lágrimas rodaban por su rostro. Y cuando vio a Lola ahí, lastimada, ensangrentada, algo dentro de él se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Corrió hasta ella, cayó de rodillas a su lado. ¡Lola! ¡Lola! ¡Por favor! ¿Estás viva? ¡Estoy viva! ¡Mi cielo! ¡Estoy viva! Su voz salió débil, pero estaba ahí. Y Mateo lloró aún más. Lloró de alivio, de susto, de gratitud. «Me salvaste. Pudiste haber muerto». Lola logró sonreír, aunque el labio partido dolía. Valió la pena. Y Mateo supo en ese momento que había encontrado algo que pensaba haber perdido para siempre cuando su madre murió. Había encontrado a alguien que lo amaba lo suficiente como para morir por él. Y ayudó a Lola a levantarse. Apoyó su cuerpo pequeño con su cuerpo aún más pequeño y juntos, tambaleándose, entraron a la casa. Mateo la llevó hasta la cocina. La sentó en la silla, sacó hielo del congelador, lo envolvió en un trapo y comenzó a cuidarla, con la misma delicadeza que su madre usaba cuando él se caía y se raspaba la rodilla, con el mismo amor. Y así fue como Rodrigo los encontró 1 hora después. Así fue como el padre finalmente vio a su hijo de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Vio la valentía, la compasión, la madurez nacida del trauma. Y vio a Lola, esa mujer que apenas conocía, que había arriesgado todo por alguien que ni siquiera era su hijo. Pero lo que Rodrigo todavía no sabía, lo que nadie en esa casa había comprendido completamente aún, era que esa tarde había cambiado todo. Había roto algo y construido algo nuevo. Y lo que vendría después probaría que a veces los verdaderos héroes de nuestra vida son precisamente aquellos a quienes nunca nos detenemos a ver de verdad. La noche cayó sobre la residencia Sandoval, pero el silencio era distinto. No era ese silencio frío y distante de siempre. Era un silencio denso, cargado de cosas no dichas, de verdades esperando ser reveladas. Rodrigo no salió del despacho durante horas. Se quedó ahí, sentado en la oscuridad, pensando, repasando cada momento de los últimos 3 años. Desde que Valeria murió, se había lanzado al trabajo como un náufrago se aferra a una tabla. Creía que estaba haciendo lo correcto. Creía que proveer, dar una buena casa, buena comida, colegio privado, era suficiente. Pero Mateo no necesitaba una mansión. Necesitaba un padre. Abajo, Ramona había regresado del supermercado y encontró el caos. La policía había venido, hecho preguntas, anotado todo en libretas.
Lola había dado su declaración con voz temblorosa, minimizando su propio heroísmo como si fuera algo natural. Solo hice lo que cualquier persona haría, les dijo a los oficiales, pero no era verdad. La mayoría de las personas habrían corrido, se habrían escondido, habrían pensado primero en su propia seguridad. Lola pensó en Mateo y casi murió por ello. Mateo no se separó de ella ni un minuto. Sostenía su mano mientras los policías hacían preguntas. Le traía agua cuando tosía, ajustaba la compresa cuando el hielo se derretía. Era como si los roles se hubieran invertido completamente. El niño cuidando al adulto. Y Ramona observaba todo aquello con lágrimas en los ojos. Porque conocía a Mateo desde bebé. Había visto al niño alegre y parlanchín transformarse en un chico callado y triste después de que la madre murió. Y ahora, por primera vez en 3 años, veía vida en esos ojos otra vez. Veía propósito, veía amor. Cuando la policía finalmente se fue, ya pasaban de las 9 de la noche. Ramona preparó sopa, pero nadie tenía hambre. Lola insistió en irse a casa. Mi hija debe estar preocupada. Necesito irme. Pero Mateo sostuvo su mano con fuerza. Quédate, por favor. Solo hoy. No puedes irte sola así. Y había tanta súplica en su voz, tanto miedo de perderla, que Lola no tuvo corazón para rechazarlo. Ramona preparó la habitación de invitados, esa que nunca se usaba, y Lola aceptó quedarse, solo por esa noche. Era casi medianoche cuando Rodrigo finalmente bajó. La casa estaba a oscuras, excepto por la luz de la cocina. Entró y encontró a Mateo sentado a la mesa, tomando chocolate caliente que Ramona había preparado. El niño miró a su padre y, por primera vez en toda esa noche, sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. «Hola, papá». Rodrigo se sentó a su lado y durante un largo momento ninguno de los dos dijo nada. Solo se quedaron ahí, uno al lado del otro, en el silencio que ahora parecía menos vacío. «Hijo», comenzó Rodrigo, la voz ronca de emoción. «Cuéntame, cuéntame todo, desde el principio». Y Mateo contó. Contó cada detalle de esa tarde horrible. Contó sobre los 3 hombres, sobre el pánico, sobre Lola lanzándose frente a ellos como un escudo humano. Contó sobre la carrera, sobre la alarma, sobre regresar y encontrarla caída y ensangrentada en el jardín. Y cuando terminó, cuando no había más nada que contar, Mateo miró a su padre con esos ojos llenos de lágrimas y dijo algo que Rodrigo nunca, jamás olvidaría. ¿Sabes por qué lo hizo, papá? Porque Lola sabe lo que es amar a alguien de verdad. Ella perdió a su esposo salvando a otra persona, y aún así, aún sabiendo que podía morir también, eligió salvarme, porque eso es lo que hacemos por quien amamos. Protegemos, aunque duela, aunque cueste todo. Rodrigo sintió las lágrimas arder en sus ojos. ¿Cuándo había sido la última vez que lloró? En la muerte de Valeria, probablemente. Pero ahora las lágrimas venían y no podía detenerlas, porque comprendió. Comprendió que había estado tan ocupado protegiendo a Mateo con dinero, con seguridad, con cosas materiales, que olvidó protegerlo con presencia, con afecto, con amor demostrado, no solo sentido en silencio. No sabía, murmuró Rodrigo, sobre su esposo, sobre nada de su vida en realidad. Mateo negó con la cabeza. Nadie sabía, papá, porque nadie nunca preguntó. Lola viene aquí todos los días, limpia nuestra casa, cuida nuestras cosas y la tratamos como si fuera invisible, pero no lo es. Es real. Tiene una historia. Tiene una hija a quien ama más que a nada y hoy casi dejó a su hija huérfana por mi culpa. Las palabras eran demasiado maduras para un niño de 10 años, pero el sufrimiento envejece el alma y Mateo había sufrido. Había perdido a su madre. Casi lo secuestran. Había visto a alguien ser golpeado por su causa. Y todo eso había roto la cáscara de niño protegido y revelado un chico con profundidad emocional que la mayoría de los adultos
nunca desarrollan. Rodrigo se levantó, dio la vuelta a la mesa y abrazó a su hijo. Un abrazo apretado, desesperado, del tipo que no daba desde que Valeria estaba viva. Y Mateo correspondió, aferrándose a su padre como si fuera lo último sólido en un mundo que se tambaleaba. Perdóname, hijo, perdóname por no haber estado aquí, por no haber visto, por no haber escuchado. Está bien, papá, estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Pero Rodrigo sabía que no estaba todo bien. Sabía que tenía mucho que reparar, mucho que reconstruir. Y sabía que lo primero que necesitaba hacer era agradecer a la mujer que salvó lo que más amaba en el mundo. A la mañana siguiente, Rodrigo se levantó temprano. A las 6 de la mañana ya estaba de pie, preparando café. Él mismo, con sus propias manos, por primera vez en años. Cuando Lola bajó, todavía con el rostro hinchado pero un poco mejor, encontró la mesa puesta con café, panes, frutas, y Rodrigo esperando todavía en pijama, con los ojos enrojecidos de una noche mal dormida. «Lola, siéntate, por favor». Ella vaciló, pero obedeció. Rodrigo se sentó frente a ella y durante un largo momento solo la miró. Realmente la vio por primera vez. Vio las manos curtidas de quien trabaja duro, vio los ojos bondadosos, incluso lastimados, vio la dignidad en la postura, aunque vistiera ropa sencilla prestada por Ramona, y vio la fuerza absurda de una mujer que había enfrentado a 3 hombres armados sin pensarlo 2 veces. «No tengo palabras», comenzó, la voz fallándole. «No tengo palabras suficientes para agradecer lo que hiciste. Salvaste a mi hijo, salvaste todo lo que me queda de importante en este mundo. E hiciste eso sabiendo que podías morir, sabiendo que tienes una hija esperándote en casa». Lola bajó la mirada, las lágrimas comenzando a caer nuevamente. «Solo hice lo correcto, señor Rodrigo». «No». Rodrigo negó con la cabeza con vehemencia. «Hiciste algo extraordinario, y necesito hacer algo por ti. Algo que demuestre lo agradecido que estoy, lo agradecidos que estamos». Lola iba a protestar, pero Rodrigo levantó la mano. «Por favor, déjame hablar. Ya no vas a trabajar como empleada doméstica en esta casa». Lola abrió los ojos enormemente, el pánico inmediato apoderándose de ella. «¿Me está despidiendo?» «No». Rodrigo dijo rápido. «No, todo lo contrario. Quiero que te quedes, pero no como empleada doméstica. Quiero que seas la cuidadora de Mateo, su compañera, alguien que esté con él, que converse con él, que lo lleve al colegio y lo recoja, que juegue videojuegos y vea películas con él, alguien que esté presente de verdad». Lola quedó en shock, sin palabras. «Y el salario será el triple de lo que ganas ahora. Tendrás contrato formal, todos los beneficios, y si necesitas algo para tu hija, colegio, cursos, lo que sea, dímelo». Las lágrimas ahora caían libremente por el rostro golpeado de Lola. «Señor Rodrigo, yo no sé qué decir». «Di que sí». Rodrigo sonrió por primera vez en días. «Di que aceptas, porque aprendí algo ayer. Aprendí que lo más importante no es lo que puedo comprarle a mi hijo, es quien pongo a su lado. Y tú, Lola, ya demostraste que lo amas más que a tu propia vida. No existe nadie mejor para estar con él». Mateo apareció en la puerta de la cocina en ese momento exacto. Había escuchado todo. Y cuando Lola lo miró, vio la sonrisa más hermosa que había visto en toda su vida. «Por favor, Lola, quédate aquí con nosotros». Y Lola, que había pasado los últimos 4 años luchando sola, trabajando en 3 empleos para mantener a su hija, que había perdido a su esposo y pensó que nunca más tendría una familia verdadera, se derrumbó. Lloró como no lloraba en años. Y entre las lágrimas, entre los sollozos, dijo que sí al nuevo comienzo. Dijo que sí a ser vista, a ser valorada, a ser amada. Y esa mañana, en esa cocina iluminada por el sol naciente, algo nuevo nació también. Una familia que no tenía lazos de sangre, pero tenía algo más fuerte. Tenía elección,
tenía gratitud, tenía amor construido en el momento más improbable, de la forma más dolorosa, pero más verdadera posible. Pero la historia todavía no había terminado, porque había una niña de 11 años al otro lado de la ciudad que aún no sabía que su vida también estaba a punto de cambiar para siempre. Sofía estaba en el colegio cuando recibió el aviso de la secretaría. Su madre había llamado diciendo que pasaría a buscarla más temprano ese día. La niña de 11 años se preocupó de inmediato. Su madre nunca la recogía temprano. Nunca. Lola trabajaba hasta las 6, después tomaba 2 autobuses. Llegaba a casa a las 8, agotada pero siempre con una sonrisa. Esa era la rutina. Cualquier cambio significaba problemas. Cuando Lola apareció en el portón del colegio a las 2 de la tarde, Sofía corrió hacia ella y se detuvo abruptamente. «¡Mamá! ¿Qué te pasó en la cara?» Lola sonrió, aunque dolía. «Todo está bien, mi amor. Está más que bien, en realidad. Ven, necesitamos hablar». Y ahí, sentadas en una banca del parque frente al colegio, Lola contó todo. Contó sobre los hombres, sobre Mateo, sobre la pelea, sobre despertar esa mañana en una habitación de huéspedes de una mansión y descubrir que la vida entera había cambiado. Sofía escuchaba en silencio, los ojos cada vez más grandes. Y cuando Lola terminó, cuando dijo que ahora tendría un salario triple, que no necesitaría limpiar más casas, que sería cuidadora de un niño, Sofía se derrumbó en los brazos de su madre y lloró. Lloró de alivio, de gratitud, de amor, porque ella sabía cuánto trabajaba su madre, cuánto se sacrificaba, cuántas noches Lola se iba a dormir con el cuerpo adolorido de cansancio, y ahora, finalmente, las cosas iban a mejorar. Los primeros días fueron extraños para todos. Lola llegaba a la residencia a las 7 de la mañana, pero ya no iba al cuarto de servicio a buscar los productos de limpieza. Iba directo a la cocina, desayunaba con Mateo y Rodrigo y después pasaba el día entero con el niño. Jugaban videojuegos. Ella, que nunca había agarrado un control en su vida, aprendía con él y reía de sus propios errores. Veían películas en el cine en casa, esa sala gigantesca con butacas reclinables que antes se usaba una vez al mes. Conversaban mucho, sobre todo y sobre nada. Mateo contaba sobre su madre, sobre cuánto la extrañaba, sobre los sueños donde ella aparecía, y Lola escuchaba, de verdad, sin prisa, sin juzgar. Contaba también sobre su propio esposo, sobre Tomás, sobre lo difícil pero necesario que era seguir adelante. Y en esas conversaciones, en esos momentos de vulnerabilidad compartida, los dos sanaban juntos. Heridas diferentes, pero la medicina era la misma: presencia, escucha, amor. Rodrigo observaba todo desde la distancia al principio. Veía a su hijo transformado, veía la ligereza regresando a esos ojos que habían estado tan pesados durante tanto tiempo, y veía a Lola floreciendo también, sonriendo más, relajándose, permitiéndose ser feliz. Y eso lo hacía repensar todo. Repensar sobre lo que realmente importaba, sobre qué era el éxito de verdad, sobre qué significaba ser padre. 2 semanas después del cambio, Rodrigo tomó otra decisión. Redujo la carga de trabajo. Comenzó a salir de la oficina a las 5, no a las 8. Cenaba en casa con Mateo y Lola. Y Ramona, que había visto todo aquello suceder, veía también a un hombre renaciendo. Un padre reencontrando a su hijo, una familia siendo reconstruida, ladrillo por ladrillo, gesto por gesto, día tras día. Pero el cambio más hermoso ocurrió un mes después. Era sábado, y Rodrigo sugirió algo que hizo a Lola dudar. «Trae a Sofía a almorzar con nosotros. Quiero conocerla». Lola quedó sin palabras. «Señor Rodrigo, usted no necesita...» «Quiero, Lola. Y Mateo también quiere, ¿verdad?», dijo. Mateo asintió entusiasmado. «Quiero conocer a la hermana de Lola». Y así, ese sábado soleado, Sofía entró por primera vez a la residencia Sandoval.
no por la puerta de servicio, como había ido una vez a buscar a su madre, sino por la puerta principal, como invitada, como familia. Mateo la recibió con una sonrisa tímida. «Hola, soy Mateo». Y Sofía, superando su propia timidez, sonrió de vuelta. «Hola, mi mamá habla mucho de ti». Los dos se hicieron amigos instantáneamente. Sofía comenzó a ir a la mansión cada fin de semana. Rodrigo, viendo a la niña inteligente y curiosa, ofreció pagar un colegio privado para ella también. Lola lloró cuando él lo propuso, pero esta vez fueron lágrimas de felicidad pura. Las dos hijas, a quienes nunca tuvo la oportunidad de darles todo lo que merecían, finalmente tendrían oportunidades. Los meses pasaron. Mateo volvió a sonreír de verdad, esa sonrisa amplia que Rodrigo no veía desde antes de que Valeria muriera. Sus calificaciones mejoraron. Hizo nuevos amigos. Pero más importante, tenía a alguien en casa cuando llegaba del colegio. Alguien que preguntaba cómo estuvo el día y realmente quería saberlo. Alguien que abrazaba cuando estaba triste y celebraba cuando estaba feliz. Lola, por su parte, descubrió que valía más de lo que siempre creyeron que valía. Descubrió que tenía sabiduría, que tenía amor para dar, que su presencia hacía diferencia. El cuerpo que antes dolía todos los días por el trabajo pesado, ahora descansaba. Las rodillas dejaron de doler, las manos dejaron de agrietarse, y por primera vez en años podía mirar hacia el futuro y sentir esperanza en lugar de solo cansancio. Rodrigo cambió también, aprendió a estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Aprendió que una conversación de 15 minutos de verdad vale más que 15 regalos costosos. Aprendió que Mateo no necesitaba más juguetes, necesitaba un padre que jugara con él. Y poco a poco, día tras día, la culpa que cargaba por haber fallado tanto comenzó a disminuir. Porque estaba haciéndolo diferente ahora, y nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Una tarde de domingo, 6 meses después de aquella tarde terrible, los 4 estaban en el jardín. Rodrigo y Mateo jugaban fútbol, Lola y Sofía preparaban un picnic, el sol brillaba, los pájaros cantaban y había risas, muchas risas. Y en ese momento, mirando esa escena, Lola pensó en algo que nunca imaginó que pensaría. Pensó que era feliz, genuinamente, completamente feliz. Mateo dejó de jugar por un momento y corrió hacia ella. ¿Me das un abrazo? Lola abrió los brazos sin dudar y el niño se lanzó a ellos con fuerza. Te quiero, Lola. Lo sabes, ¿verdad? Las lágrimas vinieron instantáneamente. Yo también te quiero, mi cielo, mucho. Y no era un amor de sangre, no era un amor de obligación, era un amor elegido, construido, conquistado a través del sacrificio y la gratitud y la presencia constante. Rodrigo observaba desde la distancia y Sofía vino a pararse junto a él. «Gracias», dijo ella bajito, «por cuidar a mi mamá, por darnos esta oportunidad». Rodrigo puso la mano en el hombro de la niña. «Soy yo quien agradece, Sofía. Tu madre salvó a mi hijo, salvó a mi familia, me salvó a mí también en realidad». Y la chica sonrió. Esa sonrisa que era tan parecida a la de su madre, que dolía de tan bonita. Esa noche, después de que Lola y Sofía se fueron, después de que Mateo se fue a dormir, Rodrigo se sentó en el despacho con una foto antigua de Valeria. Habló con ella como hacía a veces, en voz baja, sabiendo que ella no estaba ahí, pero necesitando hablar de todas formas. «Lo logramos, Vale. Nuestro hijo está bien. Está feliz otra vez. Y aprendí que familia no es solo sangre, es quien se queda, es quien elige quedarse, aunque sea difícil, aunque duela, aunque cueste todo». Y en ese silencio del despacho, Rodrigo podía jurar que sintió algo. Una brisa suave, un calor en el pecho, una sensación de paz. Tal vez era imaginación, tal vez era cansancio, o tal vez, solo tal vez, era Valeria diciendo que estaba orgullosa, que estaba en paz,
que podía descansar ahora porque su hijo estaba siendo cuidado, no solo protegido, sino verdaderamente amado. 3 años pasaron desde aquella tarde. Mateo ahora tenía 13 años, alto, conversador, seguro de sí mismo. Sofía tenía 14, estudiaba en uno de los mejores colegios de la ciudad, soñaba con ser médica. Lola continuaba ahí, ya no como empleada, sino como parte esencial de esa familia. Y Rodrigo había aprendido la lección más grande de su vida, que el verdadero heroísmo no está en las grandes acciones que todos ven. Está en los pequeños gestos diarios de amor y sacrificio que nadie presencia. Está en la mujer que enfrenta a 3 hombres para salvar a un niño que no es suyo. Está en el padre que aprende a estar presente, aunque sea más fácil esconderse en el trabajo. Está en el niño que cuida a quien lo salvó con la misma delicadeza que recibió. Está en la elección diaria de ver, de escuchar, de estar ahí de verdad. Y la residencia Sandoval, que antes era solo una casa bonita y vacía, ahora era un hogar, lleno de risas, de conversaciones, de abrazos, de vida, porque alguien tuvo el valor de ponerse frente al peligro, porque alguien tuvo la humildad de reconocer el heroísmo ajeno, y porque alguien tuvo la sabiduría de entender que las personas más importantes de nuestra vida a veces son precisamente aquellas a quienes nunca nos detenemos a ver. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de Lola? ¿Tendrías el valor de arriesgar todo por un niño que no fuera tuyo? Y en el lugar de Rodrigo, ¿tendrías la humildad de reconocer el valor de alguien que siempre estuvo ahí, invisible? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué te pareció esta historia. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte con quien necesite conocer este mensaje. Porque al final, lo que esta historia nos enseña es simple pero poderoso. Los verdaderos héroes no usan capas. A veces usan delantales. Y el mayor acto de valentía no es salvar una vida una vez. Es elegir todos los días estar presente en la vida de quienes amas. Es ver lo invisible, es valorar lo esencial, es entender que la dignidad, el valor y el amor no tienen precio, no tienen clase social, no tienen límites. Hasta la próxima historia y recuerda, nunca subestimes el poder de un gesto de bondad. Puede cambiar vidas, puede salvar vidas, puede reconstruir familias enteras. Nos vemos en el próximo vídeo.